lo tiene ahí en la mira. Me tiene como referente. Cada vez que puede le tira algo. Bueno. Sí. No es que yo esté en su defensa. Yo tengo envidia. Pero entre las dos, De que Qué se feo. de poder así. Envidia de la mala, no de la buena. Qué feo. Tú lo haces a propósito porque nosotros no podemos. Una de las ¿por qué es más cuestiones, chico que nosotros? al terminar la sesión pasada, conversando con Winton, me dijo que le iba a mostrar el video de la sesión pasada a un nieto para explicarle ciertos elementos propios de la uruguayés, ¿cierto? Y ese esquema, tantas veces repetido a lo largo del taller, que al entender de este animador sociocultural, que es lo que vengo a hacer aquí al frente, la identidad uruguaya del siglo XX se había basado en tres pilares. Decíamos, el sistema político, que había asegurado a una masa de inmigrantes la igualdad, el voto, el acceso a instrumentos de poder, la educación pública, que había sentado a esos hijos de los inmigrantes juntos y les había dicho: ustedes forman parte de una misma comunidad, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, y a entender de este animador sociocultural, y por eso estamos en un taller de literatura y fútbol, un elemento que había sido aglutinante y que había sido determinante en la esencia uruguaya del siglo XX, que había sido el fútbol. No como dato menor que esa sociedad criada en base a esos pilares, esos otros dos pilares, el político, que le había dado una cierta estructura organizativa, y el educacional, se le había sumado el fútbol, pero en un momento en el cual Uruguay era campeón mundial. Entonces, a ese hijo del inmigrante, al inmigrante, le habían dicho: no solamente formas parte de esto, sino que este país es primero en el mundo. Pero es primero en el mundo al punto de 1924, y que me lo desmientan, cambiar la regla del offside del fútbol por la actuación que los uruguayos habían tenido en la Olimpiada de Colombes, ganando el campeonato e interpretando la regla del offside. La regla del offside decía que entre el delantero más avanzado y la línea de gol debía haber tres rivales. Entonces Uruguay se plantaba con un arquero, lógicamente en el arco, Nasasi, su compañero de saga, y Nasasi empujaba a ese otro hacia adelante, hacia la mitad de la cancha. Conclusión: todo delantero que viniera estaba en offside, porque eran tres los que debían estar entre la línea de la pelota y el arco. Y Uruguay, con un fútbol muy superior, con una técnica que no se había visto en Europa hasta el momento, y ese otro aditamento, que cada vez que atacaban estaban en offside, sale campeón mundial. Inmediatamente se cambia la regla del offside. Eso fue en el 24. Eso fue en el 24. En el 28, nuestros rivales, que eran los argentinos, dijeron: si en el 24 los uruguayos fueron y salieron campeones, vamos nosotros. Y va a Argentina y se encuentran en la final Argentina y Uruguay. Y vuelve a ganar Uruguay. Y en el 30 Uruguay organiza el primer mundial y lo vuelve a ganar. Es decir, esos campeonatos mundiales, sumado a otro mundial posterior, que es el del 50, un título mundial en el 50, ganándole a nuestros vecinos y rivales, no es menor que las dos finales del mundo se hayan ganado contra países vecinos y a partir de los cuales este país había logrado su independencia, es decir, o se había escindido o de uno o del otro, que eran los proyectos que se habían tenido para esta provincia. Esta semana a un argentino connotado se le ocurrió decir que éramos una provincia argentina y provocó una reacción inconmensurable. ¿Por qué? Porque toca una fibra, la del dulce de leche, la del tango, la de Gardel, la del fútbol, que es una fibra sensible.
Nunca vieron tantas camisetas de Argentina, nunca vieron tantas camisetas de Boca, nunca vieron tantas camisetas de River en la calle entre sus nietos, entre la gurizada. ¿Ah? Es decir, esos son elementos distintos respecto de la década del 60, de los niños de la década del 60, de la del 70. ¿Cuándo te ibas a poner una camiseta argentina? Lo más probable era que te rompieran una pierna jugando al fútbol. Es decir, ¿por qué? Porque eras el archienemigo, el archirrival, como son las peleas entre los hermanos. Bueno, la tercera pata era el fútbol. El fútbol, un fútbol ganador, nada menos, para dar sentido de identidad. Ya me fui por las ramas y me fui de lo que iba a arrancar la sesión de hoy, me fui por todo. Pero voy a contestar a Cristina y voy a agregarle un punto más de lo que le dije a Winston. Es decir, esas tres bases son identitarias uruguayas. Pero también le dije a Winston que había que explicarle a ese nieto criado en el extranjero que había un motor uruguayo, un componente uruguayo, que al uruguayo lo hacía trabajar denodadamente, que es el resentimiento. Ella habló de envidia, ¿cierto? Ella habló de envidia, pero el resentimiento es un motor uruguayo, por esencia. Si uno ve que al otro le fue mejor que a uno, por eso le provoca, no sé si es envidia, pero le provoca esa otra sensación de incomodidad. ¿Cómo puede y yo no? Lo cual es el origen de un famoso cuento de que hay un tipo que está pescando y dice, si te van a pescar, dice, bueno, voy a conseguir carnada, voy a comprar carnada. Entonces dice, ¿qué tiene de carnada? Dice, tengo cangrejo. Ah, cangrejo, qué bueno. Dice, ¿qué cangrejo? Dice, si acá tengo cangrejo japonés, tapadita la lata, ¿no? Un balde de pintura con tapa. Ajá, y estos son cangrejos uruguayos, la tapa destapada. Dice, ¿cuánto valen? 250 pesos el kilo cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, el japonés, el uruguayo, sí. Y si cuál rinde mejor, más o menos rinde lo mismo, no hay diferencia. Y si, ¿por qué tiene tapada la lata de los japoneses y la de los uruguayos? Y si no, dice, estos desgraciados, dice, le dejo la tapa abierta y si un cangrejo llega hasta arriba, pone la pinza arriba y se tira la pinza para abajo y empieza a sacar cangrejo. Dice, los uruguayos no, los uruguayos se cuidan ellos solos. Dice, uno sube y se lo agarran de abajo y lo tiran. Lo tiran. Se cuidan solos, no tienen. Es decir, hay un elemento uruguayo, es decir, yo analizo la uruguayés, ¿no? Es decir, capaz que los alemanes son iguales, capaz que los japoneses, salvo los cangrejos, son iguales. El resentimiento. Es decir, usted mire un partido de fútbol. El relator le va a decir en determinado momento, se cumplió la inevitable ley del ex. ¿Qué significa? Que el tipo que acaba de hacer un gol jugaba antes en ese cuadro. La inevitable ley del ex nos lleva a que si está jugando el equipo Peñarol contra cualquier cuadro, tengo miedo de que entre a la cancha un suplente que jugó en Peñarol. ¿Por qué? Ese tipo va a hacer maravillas ese día. ¿Por qué? Porque se va a sentir con poderes sobrenaturales. ¿Es cierto o no es cierto? La inevitable ley del ex. El ex juega ese día como no jugó durante 4 años, pasó lesionado, nunca pudo meter un gol. Ese día mete 2 goles. El día que entra contra su ex cuadro. Allá hay una. Tanto así que hay cláusulas que no permiten jugar contra ese cuadro. Si un jugador está cedido, a otro cuadro, a préstamo, entonces hay una cláusula que dice que el partido contra ese cuadro no lo puede jugar. Entonces, usted al sentir esa envidia que forma parte de ese resentimiento nacional, siéntase cómoda, es muy uruguayo. Tiene la celeste puesta. Tiene la celeste puesta.
Pero ella no se siente y Todas las opiniones dichas por este animador sociocultural no necesariamente tienen que ser compartidas por la organización UNI3, ¿cierto? Eso me dijeron que lo dijera cada vez que hacía una afirmación. Ni la junta directiva ni la organización en su totalidad necesariamente comparten las opiniones de este animador sociocultural. ¿Es cierto, no? Muy bien. Estamos con esto, vamos a empezar con esto. Esta es una imagen con la que... empezamos todos los años. Esta es una imagen con la que empezamos todos los años. Esta es una imagen con la que empezamos todos los años desde hace 4 años. ¿Cuánto pone Winston para que salga Este cuadro. Pero no vamos a hacer ningún comentario de Winston por eso, por el resentimiento. No vamos a decir nada de lo que Winston ha dicho. Un cuadro de Arzado, Carmelo de Arzado, un salteño nacido en Mataojo, en Salto, fines del siglo XIX, 1888, y fallecido en 1968. Yo lo tenía como fútbol callejero, pero se llama partido de fútbol. La C delante de 1919, circa 1919, es decir, no se puede decir exactamente la fecha, pero aproximadamente 1919. Representa un grupo de gurises jugando en la calle, en una visión muy planista, bien uruguaya de ese entonces. Este cuadro está en exhibición en el Museo Nacional de Artes Visuales en el Parque Rodó. ¿Qué tenemos hoy? La semana y lo que quedó en el tintero como punto inicial. La semana y lo que quedó en el tintero. Lo que quedó en el tintero es una metáfora, ¿no? Es decir, ya no usamos más tintero, pero lo que quedó en el tintero es donde mojábamos la tinta, en el medio de nuestros bancos escolares, donde mojábamos la tinta para escribir con pluma. Lo que quedó en el tintero, ¿qué es lo que te quedó en el tintero? Y lo que no escribiste, lo que no dijimos o lo que faltó agregar. A veces cuando miro las grabaciones, lo que me pasa es que digo, acá podríamos haber trabajado esto otro, acá podríamos haber hecho esto otro. Y con lo cual yo no me hubiera ido y ustedes tampoco, ¿no? Pero la semana y lo que quedó en el tintero. Lo primero de la semana esto, es decir, este señor al que vimos atajar en Nacional en la década de finales de los 60 y principios de los 70, Manga, Ayrton Correia de Arruda, ¿no? Pernambucano le decía Solé, el pernambucano. Ahí una imagen imponente, es decir, como gurí chico, lo que representaba a este hombre. Mientras que al arquero de Peñarol le decían el chiquito, que era un tipo grande, pero le decían chiquito, este era un tipo enorme, con la cara picado de viruela, con las manos, esos dedos retorcidos por todas las fracturas, pero miren el dedo meñique mirando, ¿ah? ¿Sí? Se lo entablillaban, sí, un arquero. Una figura imponente. Cuando éramos chicos, si eras de Peñarol atajabas como Mazurkiewicz, como Mazurka, te tirabas de palo a palo, y si eras de Nacional, voló y atajó Manga. Hizo un gol de arco a arco. Hizo un gol de arco a arco, como no, un gol Nacional Racing, el arquero era Posadas. Sacó del arco Manga, la pelota picó, el arquero calculó mal, la pelota le pasó por arriba y Calcaterra, que era el delantero de Nacional, viendo que era algo histórico, es decir, que si la empujaba a él era un gol de un delantero, pero la dejó entrar al arco, con lo cual fue un gol de arco a arco. Un gol de arco a arco. ¿No? Un tipo imponente, campeón con Nacional, es decir, en 1900... Ese sello lo tenía yo. Ese sello, claro, es decir, estaba el sello de Peñarol del 66 y este otro, ese no lo tenía, ese lo tengo. ¿Está muy caro el sello para hacer una colecta y regalar? Y lo buscamos, aparecen en remate, aparecen sellos conmemorativos. En la época en que uno podía durante años relatar la alineación de los equipos, ¿no? No se iba.
Mangancheta, Emilio Álvarez, ¿está? Mangancheta y Manic. Creo que en esta foto es Mangancheta y Brunel, ¿no? Es el que está acá. Brunel, Mujica, Montero Castillo y Ubiña, Maneiro. Yo estoy mirando la cancha del otro lado. No te olvides que yo estoy de este lado. La pelota está en el medio. Mameli podía estar, Maneiro, Espárrago, acá en esta está el Cascarilla Morales, ¿está? Y Cubilla. Cubilla, que venía de ser campeón con Peñarol de la Copa Libertadores. El Cascarilla Morales, que ya había jugado cuando la final contra Estudiantes de La Plata en el 71, ya había jugado 2 finales. Había jugado una final con Estudiantes de La Plata y había jugado una final contra Racing. Es decir, Nacional arma un cuadro para salir campeón de América. Y sale campeón de América. Y uno de los elementos constitutivos de ese cuadro fue Manga. Que Manga venía de pagar una pesada carga. Se le había atribuido que Brasil había quedado eliminado del Mundial de Inglaterra en el 66 por su actuación. Y él reconoce que contra Portugal había tenido una mala actuación. Lo que es indudable es que ese campeonato de Londres 66 había estado preparado para los europeos en primer lugar y los ingleses en forma destacada. Es decir, era para una final Alemania-Inglaterra y se dio la final en Alemania-Inglaterra e Inglaterra lo termina ganando. En ese mundial, Pelé sale lesionado en el segundo partido o en el primero, no recuerdo. Se le dieron unos golpes brutales. João Avelange, que era presidente de la Confederación Sudamericana, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, de deporte en aquel entonces, había ido con la Copa del Mundo que Brasil había ganado en el 62, en el 58, en el 62, y cuando se bajó del avión dijo: se las vengo a mostrar porque las llevamos de vuelta. Entonces a Brasil, igual que a Argentina y igual que Uruguay, lo mataron de forma tal de permitir una final europea. Pero Manga cargó con esa maldición, así como Barbosa había cargado con la maldición de haber perdido la final de Maracaná, y sin embargo, con esa maldición, Manga de Botafogo termina en Nacional pensando de que terminaba acá, y sin embargo tiene, no voy a hablar en términos canónicos eclesiásticos, pero tiene una redención, es decir, tiene una nueva vida a partir de acá. Era un tipo que venía liquidado, y con Nacional sale campeón uruguayo, sale campeón de América, sale campeón del mundo. Entonces, a partir de ahí, va de nuevo a Brasil, sale campeón con el Internacional de Porto Alegre, da más vueltas por Brasil, sale campeón con el Gremio también, sale campeón en Ecuador con Barcelona de Guayaquil. Es decir, a partir de acá tuvo una nueva vida, con una maldición que tenía de haber sido el culpable de la derrota brasileña. Es decir, un hombre que tuvo una nueva vida a partir de esta salida. Y hablando de maldiciones, cuando en la sesión pasada hablamos del Kalpenstar y dijimos que había cargado un albatros y que lo llevaba para un zoológico de Noruega, y quedó eso de una cierta maldición, pero no profundizamos en el tema, lo cual es un error desde varios puntos de vista. Y uno de ellos literario, es decir, el albatros muerto en un barco. Tiene una particularidad, y en la literatura eso aparece muchas veces. Acá yo no sé si lo llegan a ver bien. Este es un marino que tiene una soga al cuello, ¿cierto? Y colgando de la soga tiene las alas, se ven claramente, de un albatros. Esto es una escultura que está en Inglaterra, en un puerto, en Somerset, Watchet, Somerset, Inglaterra. Y lo que está representando es esto, la balada del viejo marinero, Samuel Taylor Coleridge. Fíjense que el Coleridge
vivió en el siglo XVIII, nació en 1772 y murió en 1834. ¿Qué cuenta la balada? La traje directamente en español, ¿no? Es un barco que va navegando y se interna en el sur. Dice, hielo a un lado, hielo al otro, hielo por todas partes. Y al cabo por allí cruzó un albatros, a través de la niebla vino, y como si fuera el alma de un cristiano le saludamos invocando el nombre de Dios. Los marineros le dieron galletas llenas de gusanos y volando daba vueltas y vueltas. El hecho de que le dieran una galleta llena de gusanos no significa que lo hubiera... Era lo que había para comer, ¿no? Es decir, es más, los gusanos que estaban dentro de las galletas eran muchas fuentes de proteína para esos mismos marineros, ¿no? Entonces, no es que lo hubieran despreciado al albatros. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que este marinero, la balada del viejo marinero, discúlpenme si me atropello, porque en mi afán de resumir la historia también tengo que contar todos los detalles. El marinero es alguien que detiene a un grupo de gente que está por entrar en una boda. Lo detiene a uno de ellos y le empieza a contar esta historia. Y entonces en determinado momento dice, que Dios te guarde, anciano marinero, de los demonios que de ese modo te atormentan. ¿Por qué tienes ese aspecto?, le preguntan a ese anciano que está contando la historia. Dice, con mi ballesta maté al albatros. Es decir, había tan poco para hacer en ese momento que el tipo tuvo la ocurrencia de dispararle con la ballesta y lo atravesó al albatros y lo mató. Los compañeros de tripulación le dicen, ¿qué hiciste? Y aparte el viento deja de soplar al poco tiempo, las supersticiones que se mueven en los barcos, muy parecidas a las supersticiones que se mueven en el mundo del fútbol. Si tienes un arquero que es yeta, es un arquero que te lleva a la pérdida de tus posibles triunfos, vas a tratar de sacártelo de encima, volviendo a la maldición que tenía Manga sobre él. Lo cierto es que los marineros lo culpan a este viejo marino, viejo ahora, de lo que había hecho, por qué lo había hecho. Entonces lo condenan a eso, le atan el albatros muerto, como forma de que cargue con ese peso. Y después todas las vicisitudes que va pasando ese barco, es decir, que dentro de esos, así como hay un verso que dice hielo a un lado, hielo al otro, hielo por todas partes, esa tripulación en determinado momento está muerta de sed. Dice agua por todos lados y nada de agua para beber. Es decir, claro, estaban rodeados de agua. Entonces cae una maldición sobre ese barco. Y viene él ve, este marinero en su delirio, ve un barco que se acerca. Y ese barco era la muerte, que venía a jugarse a los dados la vida de los marineros. Y a él le toca estar muerto en vida. A él le toca estar muerto en vida. Hasta que al final es rescatado. Y condenado ¿a qué? A contar siempre su historia, lo que le había pasado. Repito, balada del viejo marinero, después le llega la imagen, balada del viejo marinero, Samuel Taylor Coleridge, siglo XVIII, principios del siglo XIX. Sería inexcusable si hablando de un albatros no habláramos de Baudelaire. Baudelaire, en su poema El albatros, que acá lo traje en francés y no me animo ni a tocarlo, ¿no? Pero tiene una rima bastante sencilla: equipaje, voyage, de mer a mer, planche, blanche, honteux, de... Una de las cosas más difíciles es traducir una obra literaria dándole el sentido literal. Esta traducción de 1905 de Eduardo Marquina lo que hace es traducir los conceptos, pero no eventualmente la rima, lógicamente. Después les voy a pasar otra donde Elisa Martino Ortega
toma los mismos versos y dice, bueno, vamos a darle sentido, pero que a su vez constituyan un nuevo poema, basándose en Paul Valéry, que dice que el ideal de la traducción poética consiste en producir con medios diferentes efectos análogos, es decir, buscar el mismo efecto, ¿tá?, pero a través del código distinto que es mi español. Pero vayamos a esta traducción clásica de 1905. Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes capturan albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje, al navío deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas los han depositado sobre la cubierta, estos reyes del azur, del cielo, torpes y temidos, dejan lastimosamente sus grandes alas blancas como remos arrastrar a sus costados. Es un animal que tiene un porte de alas enorme, mucho más grande que el de una gaviota nuestra. Es para volar en contravientos y a grandes distancias. Entonces, en la tierra, ¿cómo es ese pájaro? Es torpe. Esas enormes alas quedan como remos al costado. Ese viajero al lado, cuán torpe y flojo es. Él no hace mucho, no ha mucho tan bello, qué cómico y feo. Entonces dice las cosas que le hacen los marineros. Dice, uno tortura su pico con una pipa. Es decir, como es tan torpe, con una pipa incandescente, ese fuego lo molesta. Otro remeda cojeando del inválido el vuelo. Es decir, le dice que torpe que es. ¿A dónde va Valéry? Va esto. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes. Dice, el poeta es como ese enorme albatros, que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero. Incluso hace una referencia a la balada de Coleridge. Se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo, en medio de la grita, en medio de la gritería, en medio de la multitud, sus alas de gigante le impiden marchar. Es decir, ¿qué dice Baudelaire con respecto a su condición de poeta? Y ser poeta en la cola de un supermercado, ser poeta en la feria, ser poeta en la tribuna de fútbol, es una incomodidad, no es la expresión del poeta, del vuelo de ese poeta. Son unos versos clásicos de Baudelaire. Baudelaire, estos versos están dentro de las flores del mal de Baudelaire. Nos va a hablar ya tempranamente en Baudelaire, estamos hablando de 1821-1867, es decir, segunda mitad del siglo XIX. Nos va a hablar de paraísos artificiales creados a través de consumos de alcohol, de ciertas sustancias. Baudelaire va a morir alcohólico, sifilítico, vendiendo los derechos a un editor de estos poemas. Y dice, ¿qué es un poeta en la multitud? Un poeta en la multitud es un albatros, es decir, es un ser torpe. ¿El poeta para dónde está? El poeta está para el azur del cielo, para el viento. Creo que hubiera sido mal visto por mis colegas si no hubiéramos hablado de alguno de estos versos con referencia a ese albatros que circunstancialmente habían cargado en el Calpenestar y que el cronista ponía que la maldición había caído sobre el barco. Maldición que, a mi modo de ver las cosas, había caído sobre este hombre, sobre Manga, y sin embargo Nacional fue su redención. Es decir, estaba camino a la perdición o ya maldito, y a partir de Nacional, de esos campeonatos uruguayos, de esas Copas Libertadores, pudo refundar una carrera a pesar de sus dedos quebrados y
y de todas las anécdotas que van a escuchar, porque ahora después de fallecidos todos son buenos, todos pasamos a lo repito y forma parte de nuestra uruguayés, si queremos hacer un tratado de uruguayés. El corto Buscalia decía: ¿qué sponsor la muerte del Uruguay? ¿No? Es decir, ¿qué sponsor? Pasas a una categoría superlativa en cualquiera de las actividades en las cuales te hayas desarrollado. Se muere el senador, a partir de ese momento pasa a ser un ser destacado que siempre buscó el diálogo. Mientras vivía hubo tiros cruzados, el artista lo mismo, el jugador de fútbol. Manga era un hombre como todos. Es decir, Nacional había formado un equipo para salir campeón de América y era un hombre ganador. Y era un hombre que le gustaba, dicen que le gustaba mucho el juego. Lo cierto es que los compañeros una vez van a quejarse a su director técnico, que era Cecé Bonelli. No, el Pulpa Echamendi. El Echamendi, que era un ser muy conocedor de la psicología humana. Dice, Pulpa, nos está faltando plata en el vestuario. Y el Pulpa le dice: ¿ustedes quieren salir campeones? Sí. Vengan con lo justo o no traigan plata. ¿Es cierto o no es cierto? La habían escuchado, ¿no? La habían escuchado. No lo podían cambiar. Era una pieza clave dentro del equipo. Es decir, el Pulpa Echamendi era un hombre que decía, fulano dice, pero no, fulano tal cosa. Yo lo quiero para que juegue 2 horas a las 3 de la tarde, sábado y domingo. No lo quiero para casarlo con mi hija. Es decir, él buscaba determinadas características en sus jugadores. Él quería un hack de determinada manera, un arquero de determinada manera. Y sabía que la condición humana es irrenunciable para muchos, para todos nosotros. Entonces, para todos. Y bueno, y Manga tenía esas particularidades. Ahora no van a escuchar nada de eso, era un hombre ganador, pero esas eran cosas que se comentaban entre nosotros. Por suerte llegó a Nacional. Por suerte llegó a Nacional, porque si llegaba a Peñarol, la escuela del vestuario de Peñarol lo transformaba. Eso, los vestuarios son donde se arman los grandes equipos, es decir, en el trato que se dan esos muchachos dentro de esa colectividad, en esos encierros y demás, son los que después van a producir dentro de la cancha. Esas relaciones humanas son las que forman el equipo campeón. Y donde surgen los liderazgos. Y donde surgen los liderazgos y donde surgen también, lo han escuchado en el fútbol y lo han escuchado en los trabajos y lo han escuchado en las camarillas, es decir, los que se apoyan entre ellos, y tienen a los veteranos y tienen a los jóvenes y los veteranos que aconsejan a los jóvenes, los liderazgos. Y cuando se habla de liderazgos, se habla también de liderazgos positivos y de liderazgos negativos. Sí. Entonces, todas esas cosas están pendientes en el fútbol. Por eso el fútbol es tan rico. Y por eso tenemos un taller en su 4ª edición de literatura y fútbol. Porque aparte de ser rico, hay gente que escribe sobre eso. Y aparece este tema que es con el que arrancamos este año. Y acá estamos dando algunos de los puntapiés iniciales a este taller, por dónde está empezando, por dónde está fluyendo. Por la risa escrita, homenaje a Mónica y los Lobisones. Lo perdimos el año pasado, estuvo de diciembre de 2023 a abril de 2024, y dice dentro de la página del MEC: para comprender la risa es necesario tomar en cuenta a la sociedad en la que surge. Yo creo que eso es clave. Es decir, si usted no interpreta lo que siente su auditorio, muy difícilmente los pueda hacer reír, muy difícilmente los pueda conmover, muy difícilmente los pueda hacer llorar. Pero fundamentalmente, es decir, lo que dije primero, hacer llorar.
ciertas penas humanas son universales. Pero lo que nos hace reír es muy intrínseco y propio de cada una de las culturas, ¿no? Y cada una de las idiosincrasias. Para comprender la risa es necesario tomar en cuenta a la sociedad en la que surge, ¿no? Por eso, decía acá, el Instituto Nacional de Letras y el Museo Histórico Nacional, con el apoyo de la Biblioteca Nacional, buscan homenajear a Elina Berro, que ya empezamos a leer alguna cosa de ello, y de Jorge Scheck, junto a un destacado grupo de escritores que marcaron una época haciendo humor en diarios, revistas, libros, radio y televisión. Y nos dice, creadores de la literatura nacional que propusieron una mirada risueña a la identidad uruguaya, al tiempo que documentaron el habla y los modismos populares del campo y la ciudad. Una talentosa generación de escritores que retrató y parodió el pasaje del optimismo de los 50 al desencanto de la década del siguiente. La década del 60 es una década de desencanto, mientras que la del 50 había sido de optimismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo varias cosas este pequeño fragmento que ya lo tuvieron dentro de sus diapos, pero que va a ir de nuevo. Para hacer reír a la gente hay que entender los resortes que la hacen reír. Y los resortes son propios de una determinada sociedad, de una determinada cultura y de un determinado momento. No me canso de decirlo, hay cosas que están definidas socio, histórico y culturalmente. El concepto de adolescencia, por ejemplo. En el siglo XIX no había adolescencia. Es decir, Ventura Alegre tenía 15 años cuando se sumó a las tropas de la Revolución, se fue a pelear con Artigas, peleó con Rondó, peleó con San Martín, peleó con Bolívar y volvió con 33 años porque la madre se estaba muriendo y volvió como coronel. ¿Dónde pasó la adolescencia de ese muchacho? No había adolescencia. Es decir, había una transición entre la niñez y la adultez. Y en una revolución más, en época de guerra, pasa rápidamente. Manuelito, el que está en el... ¿Ahora está allá? Sí. Ahora está allá. Manuelito está allá. Manuelito era el niño chasque. Maldonado estaba ocupado por los ingleses, entonces el niño llevaba dentro de su gorra, llevaba mensajes de lo que estaba pasando en Maldonado para que los que estaban fuera pudieran saber los movimientos de las tropas inglesas y demás. Si a ese botija lo agarraban con eso, él salía porque iba con el padre, y el padre era el matarife, el que salía a buscar vacas para matar, para faenarlas, para traerlas. No eran vacas que estuvieran en el corral, había que salirlas a correr, ¿sí? Aparte estaba asolado toda la campaña porque había 4.000 ingleses que estaban comiendo acá en Maldonado, entonces había que salir a buscar muy lejos las vacas. Entonces ese niño, si lo capturaban los ingleses con un mensaje, era tratado como un adulto, iba a ser muerto, ejecutado. Entonces, la adolescencia, tal como la entendemos nosotros, que son adolescentes hasta los 30 y pico de años, dicen, mamá, alcanzame la dama Juana con el vino. Está socio, histórico y culturalmente determinada. Y la risa también, lo que hacía reír en determinado momento es políticamente incorrecto y viceversa. Entonces, hay que tener muy claros esos elementos. Y esta gente a la cual estamos haciendo referencia tenían claro. Estos son Jorge, que es Flavio, el que va a estar escribiendo El Flaco Cleanto, y Daniel Scheck, Los Lobisones, que van a escribir, Flavio va a escribir estos libros, Las aventuras del Flaco Cleanto, el humor de los años 60, vamos a buscarlo por el lado del fútbol, pero lo podemos encontrar en algunos otros apuntes. Por ejemplo, hoy a Elina Berro la vamos a tratar de abordar en algún cuento que no tiene necesariamente que ver con el fútbol. Y Elina Berro, una pionera del humor nacional, esa muchacha, aquí pintada por Glauco Capozoli, que después vamos a verlo más adelante. Fíjense la expresión de esa cara, bueno, si tomamos, este es el modelo, pero la expresión de esa cara, esos ojos que están mirando esa sociedad para encontrar esa vis cómica, ¿no? Es decir, para encontrar esos elementos que luego
aparezcan en sus cuentos, que aparezcan en sus columnas, que aparezcan en sus relatos. En realidad es la parte alta de la sociedad, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, ella va a estar representando a Macoco, a Bobby, a Terencito, ¿ah? Que son los representantes de una clase alta. Una clase alta. Es más, vamos a buscar algunos apuntes con respecto a eso. Se me dio por rescatar el otro día. Biblioteca de Marcha, los humoristas, antología de marcha. Este libro es la tercera vez que lo tengo. No sé qué hice con los anteriores. El primero sí sé que era el que venía de mi casa paterna, que en algún momento lo presté y bueno, y no volvió. Después conseguí uno que prestado, que me lo terminaron regalando, pero no sé dónde está. Y entonces ayer conseguí en una librería de Maldonado. ¿Ah? 100 pesos. 100 pesos. No, la persona que me lo vendió sabía muy bien lo que me estaba vendiendo, pero tuvo la diferencia de vendérmelo en 100 pesos por teléfono. Después cuando fui valía 100 pesos. Es decir, que es una segunda diferencia, estando yo presente, que siguiera valiendo lo mismo. ¿Ah? Que siguiera valiendo lo mismo. Porque los dos éramos uruguayos. Es decir, él podía decir, ¡ja, ja! Mirá, este galán vino a buscar el libro. Me equivoqué, no eran 100, eran 1000. Me faltó leer este cero. ¿Por qué? Por algo que me sale de adentro, que te la vas a llevar, pero te la vas a llevar pinchada. Ese es un... Ya lo sabes. No lo hacemos más. Elina Berro, pintada por Glauco Capozoli. Vamos a ver algo de Glauco Capozoli. ¿Por qué Dominique se ríe cuando yo digo que toda la historia pasa por Maldonado? Pero No, ya te voy a decir que no, porque mira. vamos a tener una foto de Glauco Capozoli en la azotea de Aedo, ¿va? Cerrando el círculo de lo que vimos el otro día. Ya te voy a decir que no, porque el otro día cuando murió Manga, haciendo unos comentarios de Camilo de San Carlos, una decía que... Porque para ella toda la historia pasa por San Carlos. Es decir, el mundo tiene dos ejes. Tiene dos ejes que están separados 16 kilómetros. Es decir, oscila así. Disculpen. Y lo habían visto en lo del eco. Porque parece que él venía y se oscila por el Chuy, ahora sí, quizás, pienso yo, porque sé que lo veían seguido por San Carlos. Cerrá, que ya estamos completos. Glauco Capozoli pintando a Elina Berro. Esa mirada me interesa, esa mirada sobre determinados aspectos de la sociedad uruguaya y de la clase alta uruguaya. Y nos dice en la contratapa del bolsilibros de Arca, Mónica por Mónica, dice: la clase alta uruguaya, sorprendida en su humorística y caricaturesca intimidad por una sabia delatora. Es decir, ¿quién es delator? El que conoce el secreto por formar parte del selecto número. ¿Ah? Ella era bisnieta de Bernardo Prudencio Berro, expresidente de la República. ¿Tá? Partiendo de la base, que lo dijimos la sesión pasada, invocando al fútbol, que el contador Damiani, estoy haciendo referencia al viejo contador Damiani, decía que en Uruguay no había ricos, sino que había riquitos. Riquitos. Acá estoy poniendo al día a los que por algún motivo no estuvieron en la sesión pasada. Llegamos a la revista Lunes. Desalúnese con lunes, nos aclaró la compañera. No, tenemos los toques de época porque raspamos así y aparece virulentamente la década del 60. La década del 60, fermental para todos, está ahí debajo de la primera capa de barniz que nos impone nuestra moderación y conducta muy uruguaya también.
sobrio y recatado, como les gusta a los argentinos que seamos, así calladitos, no muy. Eso siempre nos dicen, manténganse así, muchachos. Respetuosos, sobrios, moderados. Bueno, la revista Lunes. La revista Lunes, estábamos hablando de agosto de 1960, Aedo nos pone la tapa, el consejero Eduardo Víctor Aedo presente en la redacción de la revista Lunes. Y veíamos, hoy croamos todos juntos por el famoso saludo de Eduardo Víctor Aedo, desde las charcas te saludo, es decir, una nota de humor político. Aedo había sido desacreditado por Herrera, por el viejo Herrera, y decía, miserable histrión, las charcas te reclaman, las charcas te reclaman. Entonces, a partir de eso, él firmaba sus cartas diciendo Eduardo Víctor Aedo, desde las charcas, desde las charcas. Y así lo pone en la tarjeta. Bueno, desde las charcas, en las charcas teníamos esto que era Eduardo Víctor Aedo y el Che Guevara acá, en la azotea de Aedo. Hablamos del acto del desagravio al mate, y acá tenemos esto, nadie es profeta, por Yes. Yes es uno de los seudónimos de Peloduro. Y entonces, volvimos para atrás. Muy bueno su mate, presidente, le dice el globito que sale del Che. Y sin embargo, ahí tiene usted, Che, aquí me lo discuten. Y el título que le pone, nadie es profeta. Nadie es profeta. ¿Dónde aparece esto? Esto aparece, maravillas que tiene internet ahora. Esto aparece en el semanario Marcha. En la edición del 11 de agosto de... ¿Y por qué te quedaste mirando esa pantalla si yo te estoy mostrando otra pantalla? 11 de agosto de 1960. 11 de agosto de 1960. O 60 o 61. 61. Sí, ¿y por qué no me muestra esa pantalla? Tengo que salir de acá. Acá, ahí está. Y ahora, ahí lo están viendo. Marcha la semana en un día, viernes 11 de agosto de 1961. ¿Sí? Sí. Aparece el Che en la página principal y van a aparecer varios conocidos nuestros. Con esto ya tendríamos, con este semanario y con esta edición ya tendríamos material suficiente para un taller en sí mismo, ¿no? Ahí está Peloduro. Y vamos a pasar hacia abajo y vamos a tener bastante material. La mar en coche. La mar en coche. Acá está la mar en coche. ¡Caramba! Tengo que traer un mouse. Nada más que para poder hacer esto. La mar en coche. Ahí está. El country o el país, el diario El País llamado El Country. Motor uruguayo, el resentimiento. Antes de llamarse asentamientos, ¿cómo se llamaban
Cantegriles. ¿De dónde venía el término cantegril? De nuestro Cantegril Country Club. ¿Cierto? Es decir, el country o el país, para decirlo de una manera caché. Hacía tiempo que no me escuchaba diciendo de una manera caché. El country o el país, para decirlo de una manera caché, salió ragio el lunes con una sección dedicada a la mujer y todo. En su columna, ya que me preguntan, Elina Berro nunca escribió en El País, ¿cierto? Lo que está diciendo La Mar en Coche es que en El País salió un artículo en el cual, al estilo de Elina Berro, se dice lo que sigue. Opina sobre la actuación de la policía, sobre la coquetería de las montevideanas y sobre la reunión del CIES. En el espacio destinado a las noticias de la televisión pudimos enterarnos que en el apartamento que ocupa Fanny Katz hay un cuadro que es el propio retrato de Fanny. Ese cuadro, que decora centralmente su living encima del televisor, entre paréntesis, fue pintado por un renombrado artista compatriota que tomó, paréntesis, adivina adivinador, a Fanny de modelo. Es decir, ¿qué está diciendo? Que leyó en El País una crónica en la que describían un retrato de una tal Fanny que estaba colgado y que había sido pintado por un pintor compatriota que había tomado a la retratada como modelo. Me pareció interesante sobre todo esa referencia a la tal Elina Berro. Para llegar a esa referencia, ojo que hay que leerse todo este semanario, ¿no? En esta letrita chiquita, pero maravillas que tiene Internet. Maravillas que tiene Internet. Escribe Carlos Maggi, acá. Escribe Carlos Maggi y no escribe en broma, sino que escribe muy en serio, por un episodio que podía ser un episodio de actualidad. Es decir, al ministro de Educación Pública, que lo tiró, caramba. Al ministro de Instrucción Pública hablaba sobre un delincuente que había sido abatido. Fíjense que hay un conjunto de escolares que están delante de un pizarrón que dice murió en su ley. Fecha, estábamos diciendo que era agosto del 61. Agosto del 61. El muerto era de apellido Martín Corena. El Mincho Martín Corena. El Mincho Martín Corena aparece en elementos de la cultura popular sí, pero aparece en una canción de Jaime Ross. No, en la de Biglietti es el Chueco Maciel. El Chueco Maciel. Pero igual, es buena referencia. El Mincho Martín Corena aparece en una canción de Jaime Ross. ¿En cuál aparece? El letrista no se olvide. Que el letrista no se olvide. ¿Sí? no. Sí, dice No, yo no me acuerdo. En Brindis por Pierrot aparece. ¿Qué será de los porteños su compadre de Figueray? ¿Qué dirá la nueva obra empapada de champán? Sí, esa yo la conozco. ¿Mm? Sí, Martín Corena dice esa canción. No, eso es ahí está Martín Corena, está escuchando esta canción. Es en Brindis por Pierrot. En Brindis por Pierrot. Es decir, ¿y qué es lo que Maggi dice en un... El tema es que mucho de este semanario de 1961 tiene una gran actualidad. En la mañana del 4 de agosto, señor ministro, este país
tuvo que matar a un joven de 20 y pocos años. Quienes lo mataron cumplieron con su deber y debemos agradecerles que hayan acercado su cuerpo al peligro, para librarnos de ese ser convertido en una bestia agresiva. ¿Ah? Pero lo que le está dirigiendo al ministro de Instrucción Pública es toda esta larga diatriba con respecto a los mecanismos de protección del Estado, cómo no habían funcionado para que ese botija tuviera... Bueno, es hoy total actualidad. Es decir, mucho Martín Coelho. Maggi está dentro de los humoristas de marcha, pero esta nota no es una nota de humor. Para nada de humor. Aparte, le pegaron como 50 balazos. Perdomo tenía la cifra. ¿Cuántos, Perdomo? 36. 36. Gracias por la aclaración. Año 61. Lo peor, disculpe, profe. Señor. Era década del 60, yo estaba en la escuela y en el liceo, ¿no? Me tocó toda la educación. Era cuando alguna chica era caratulada de hincha. Era peor que una chupi de ahora. Eso Era discriminatorio. A ver, recuerden alguna memoria. Un famoso profesor de cirugía. Yo no me animaba a decirlo, pero ahí tenemos una... Pintor de una familia de cirujanos, el hermano, los dos hermanos. Le decían de Mincho, porque le robaba a los pacientes para operar a otros. Claro, porque los otros lo estudiaban, le hacían nada, coordinaban la operación, y el Mincho iba con la camilla, se lo cargaba, se lo metía en lo que y se lo operaba. Por eso le decía al Mincho. Para que vean las vueltas, este apellido lo vamos a ver vinculado a el que va a venir ahora cuando esto quiera. ¡Ah, caramba! Qué torpe que me siento. ¿No se llamaban infantos juveniles? Sí, señora. Yes. Alejandro Beck Villegas escribe una columna, desarrollo, un artículo de desarrollo, estancamiento. Son todos apellidos que están relacionados a eso. 60. Alejandro Beck Villegas. Fue ministro después. De nuestros corresponsales en Punta del Este. Un nuevo lenguaje para comerte mejor América Latina. Eduardo H. Galeano. Eduardo Galeano está en los fundamentos de este taller literario, en el sentido de que por lo menos nos dio en algún momento alguna explicación de por qué los intelectuales uruguayos no habían tomado el fútbol como punto de partida de sus relatos, de sus cuentos, de sus novelas, y lo habían evitado el fútbol. Y en un librito que es de estos años, de 1968, Su Majestad del Fútbol, nos dice, prólogo de pocas palabras: hay intelectuales que niegan los sentimientos que no son capaces de experimentar, ni en consecuencia de compartir. Solo podrían referirse al fútbol con una mueca de disgusto, asco o indignación. Cuidado que nos está hablando de esta época. No es menos típica la búsqueda de chivos emisarios para expiar la propia impotencia, y el fútbol es ideal en ese sentido. Está allí, tan a mano del intelectual como de cualquiera, sin ganas ni necesidad de defenderse. El fútbol es, pues, cómodamente señalado con el dedo índice como la causa primera y última de todos los males, el culpable de la ignorancia y la resignación de las masas populares en el Río de la Plata. Y nos dice por acá, referido a todo esto,
que estamos hablando. Con ninguna otra actividad nos sentimos tan identificados los hombres de la Cuenca del Plata y muy particularmente los orientales. En el estilo y la garra de algunos jugadores, sobrevivientes de la época de oro en que se jugaba con todo, reconocemos de algún modo un estilo nacional, con sus rasgos negativos y positivos, la viveza, muchas veces cochina, tanto como la firmeza y la imaginación, la manera de plantarse en la cancha y la fracción de segundo que demora un delantero en escapar por el costado donde no se le espera, abrir la brecha y meter el gol. Los uruguayos tenemos motivos de sobra para desear que la garra legendaria de nuestros jugadores se proyecte más allá de las canchas, sobre el asfalto de la ciudad y la desolada inmensidad del campo, que el heroísmo nazca de los grandes compromisos sociales y políticos. Pero no es culpa del fútbol que solo en el fútbol esa garra ofrezca o haya ofrecido algunos resultados concretos. Como no es culpa del fútbol que haya sido por el fútbol que el Uruguay adquirió cierta relevancia internacional, o por lo menos nombre propio en el mapa del mundo. Y anoten esto porque incluso Galeano comete un error, pero recuerdo que desde los balcones de época mirábamos en 1966 la impresionante manifestación con que el pueblo celebraba la victoria de Peñarol en la Copa Mundial de Clubes. Recuerdo que discutimos. Yo también hubiera preferido una manifestación tan multitudinaria y estridente por la tierra que los cañeros reclamaron en vano, o contra la política económica que el imperialismo nos impuso para comernos mejor. Galeano se copia a sí mismo en 1968 de un titular que había escrito en 1961. ¿Por qué? Y porque es el relato que él tiene inmerso, y en muchas de las cosas que nos está diciendo, es un relato. Voy a salir del esquema. El esquema mío ahora sería hablar de Galeano y del fútbol, y que Galeano termina diciéndome que él es un apasionado del fútbol y va a escribir posteriormente un libro como El fútbol y a sol y a sombra, con historias de fútbol, y va a escribir el prólogo y la selección de estos cuentos que aparecen acá en 1968 de Su Majestad del Fútbol. ¿Pero a qué quiero referirme? Que ese discurso al cual Galeano se está refiriendo, que la intelectualidad rechaza el fútbol porque es el opio de las masas, porque adormece al ser popular de sus verdaderos objetivos, y lo aleja del verdadero objetivo que es la revolución. Es un discurso que está instalado. Hay autores que hablan, piensen en lo siguiente. Estudiamos en el liceo la Ilíada y la Odisea, poemas que se transmitieron oralmente. No había imprenta, no había autor. No había autor. Es decir, ¿a quién atribuimos la Odisea y la Ilíada? A Homero, un poeta ciego. Sí, pero después la recitaba uno que se la contaba a otro, y ese otro le agregaba verso, le quitaba verso. Es decir, ¿dónde estaba el autor? El romancero español. El romancero español, ¿dónde está el autor? El Lazarillo de Tormes, ¿dónde está el autor? Probablemente el autor que la escribió no quiso ni figurar, porque la Inquisición se lo comía en 2 panes, sino de las cosas que decía. Entonces el autor, ¿qué hacía? Simplemente lo deslizaba para que tomara conocimiento. El autor empieza a ser reivindigado a partir de un determinado punto, y no les digo nada en la sociedad capitalista del siglo XX, donde ser autor además me da regalías, ¿cierto? Pero hay autores que dicen que el autor no existe. ¿Cómo que no existe? No, porque lo que está escribiendo es un discurso que está instalado en la sociedad donde ese autor habita, y que él lo único que está haciendo es enunciándolo. ¿Sí? Entonces, Galeano lo que nos está diciendo acá es, por un lado, esto, para comerte mejor América Latina, es un discurso que está instalado, un discurso de izquierda que está instalado, antiimperialista y demás, en la década del 60 en América. Sí, y también me está relatando acá otro discurso que está instalado, un discurso negacionista del fútbol, en el sentido de que le hace mal a las masas. ¿En qué se equivocó Galeano? En que
estaba mirando la victoria de Peñarol en la Copa Mundial de Clubes. Recuerdo que discutimos, yo también hubiera preferido una manifestación tan multitudinaria y estridente por la tierra que los cañeros reclamaban en vano contra la política económica que el imperialismo nos impuso para comernos mejor. Pero la victoria de Peñarol no era culpable de las derrotas de la izquierda. Ojalá la izquierda fuera también capaz de ganar 4-2 cuando faltando pocos minutos para el fin todo parece perdido. El 4-2 no corresponde a la victoria en el Mundial de Clubes, corresponde a la final de la Copa Libertadores. Se equivoca Galeano. Galeano se equivoca en ese párrafo. Pero ¿qué es lo interesante que me está diciendo? Algo que reivindica todo este taller que venimos desarrollando. Es decir, bueno, alguna intelectualidad que se negó a eso. Y se negó a eso. Y me hubiera gustado que esa intelectualidad se plegara, me dice Galeano. Me hubiera gustado que esos 4-2 fueran triunfos de la izquierda. Pero no lo fueron. Y ahí me presenta este libro. Galeano va a superar esto y va a escribir El fútbol a sol y sombra, ¿no? Es decir, donde también me va a hablar de esa confesión de autor, de ese enfrentamiento con sus compañeros de ideología con respecto a esa devoción por el fútbol que él sentía. Bueno, pero acá tenemos, fíjense que en un solo ejemplar estamos encontrando todos estos principios básicos de uruguayeses que nos conformaron, como toda identidad, que nos conformaron para bien o para mal, que nos conformaron como somos. Leandro, ¿por qué Hughes Galeano es H? Porque, a ver, Está dentro de esto. Dentro de esto, es decir, Galeano, su apellido es Hughes. El primer apellido Hughes. Hughes, segundo apellido Galeano. Pero no es un apellido como para hacer una campaña dentro de la ideología de izquierda. Lo explicó diciendo que el apellido Hughes está muy vinculado con la oligarquía, con la aristocracia, esas cosas. Es tu padre. Y que él prefería no usarlo. Perfecto. Es una decisión. Es una decisión. Acá nosotros conocimos al maestro Olmedo, no usaba su apellido paterno. Goncalves. Es decir, los hijos del maestro Olmedo, las hijas del maestro Olmedo son Goncalves de apellido, porque el apellido del maestro Olmedo era Goncalves. Pero él había renunciado al apellido paterno porque no se llevaba bien con su padre. ¿No se lo cambió? Porque No, las hijas tenían... no, las hijas eran Goncalves, son Goncalves. Son Goncalves. Pero para nosotros era el maestro Olmedo, es decir, su identidad era esa. Era, bueno, también tenía eso, ¿no? Es decir, que yo soy escaso Burgui y para los brasileños soy Burgui, porque es mi segundo apellido. ¿Ah? Es decir, es nombrar primero a la madre. Madre hay una sola. La madre es una realidad, en cambio la paternidad es una opinión. Es un acto de confianza. En alguna partida de nacimiento se acuerda que decía de madre desconocida. De madre desconocida, esa es. Bueno, pero eso es un niño expósito. No, porque cuando se que era casada, no podían casarse también. Porque si la madre quería otro matrimonio, no podía. Cada día me voy de acá más. ¿Y niños que nacían sin apellido, que iban a la escuela sin apellido también? ¿Tu apellido Era Expósito? José Luis. El apellido Expósito. El apellido expósito. No, pero que no tenían apellido. Después se hizo por sorteo aquello de que se le sorteaba el apellido cualquiera de los comunes. Ah, sí. No tenían apellido porque era la situación legal de los padres. No sé si tengo más cosas para mostrarle de esto, digo, pero Podían reconocer y Claro, fuera era de de otro. Retrato de Donetti por Carlos Maggi, es decir, mucho material hay para sacarle a
La prensa y el Che, este artículo también está escrito por Eduardo H. Galeano. Es decir, pero que incluso va a renunciar a la H. Sí, bueno. Después va a renunciar a la H. Muy bien. Disculpen la digresión, pero creo que valía la pena ir a ver esa diapo en su contexto. Esto es una diapo que los compañeros que nos siguen de varios talleres forma parte del credo semanal, ¿cierto? Del credo semanal. Creo en esto y en algunas otras cosas más. La identidad es una construcción que se relata. La identidad es algo que se forma en base a relatos, a cuentos, a discursos que tenemos instalados, que depende de cómo nos criaron, de quién nos dijo determinadas cosas para que nosotros las tomemos como dogma. O, por el contrario, que seamos de la vereda de enfrente. Pero eso está creado, eso es un relato. Si fuera duro con respecto al relato identitario que me construyó, diría, es un relato que se me impuso, ¿no? A ver, yo soy así, soy futbolero, me gusta el tango, por la sangre de mis viejos salí bastante barrero. Si hubiera sido construida mi identidad con otro tipo de relatos, sería distinto. Y nuestras vivencias, de tanto que nos reímos de que nos rascamos y aparece abajo, eso es lo que nos conforma, ¿cierto? Entonces, de eso que venimos, la forma de ver el humor, de entenderlo, de qué nos hizo distintos, histórica, social y culturalmente determinados, ¿no? Es decir, ¿qué nos hizo distintos en esos años? ¿De qué nos reíamos? De qué tipo de chistes nos reíamos, de la forma de presentación, de la estética. Gasalla, que Sí. estaba en España, que hizo un monólogo, no sé, con las luces medias apagadas. Y cuando prendieron las luces tenía el público llorando, estaban todos llorando. Fue un drama para él, sentido de humor completamente distinto. Es decir, pero somos así por ciertas cosas que vimos y de las que nos reímos. Es decir, le vemos la cara a Berugo Carámbula y lo recordamos en determinados papeles o haciendo determinadas canciones, o Nombre de las Piedras tocando la guitarra, su cara a Espalter sin decirnos nada. Sin decirnos nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, de esto que hablamos antes, que estamos construidos de determinada manera, que los resortes que nos mueven a la risa, los resortes que nos conmueven, fueron movidos por determinados relatos. Y por eso es que los Sheck los ubican dentro de ese homenaje, porque fueron los que construyeron este tipo de relatos. ¿Quién es que está al lado de D'Angelo? Al lado de D'Angelo está Soto. No me acordaba de eso. Soto, que hacía Raimundo Soto. El mundo Redondo, Almada y Almada Espalter. y Espalter. Nada, Espalter, y que está atrás. Redondo. Este Sí, es redondo. Este es redondo que aparecía con una vela en las noches cultas. En las noches. Que venía con una voz engolada. A ver, estuve buscando diarios del 60 y me acuerdo de un abuelo de Verónica que tenía la programación del Sodre de qué conciertos eran los que iban a pasar durante la semana. Es decir, entonces, si tenías eso, también entendías a Soto con una vela presentándote las noches culturales. La programación del Sodre, Hugo tenía la programación del Sodre y se sentaba con una radio a escuchar
el concierto que le habían anunciado que iba a pasar ese día y a esa hora. Claro, ¿cómo vamos a entender eso ahora con un MP3 que me reproduce lo que quiera? Todo está social, histórica y culturalmente determinado. Lo que gusta, lo que no gusta, lo que hace reír, lo que hace llorar, lo que conmueve. Otra diapo fundacional. Otra diapo fundacional. Es decir, si usted tiene que transmitirle un mensaje de un determinado emisor a un receptor, lo hace a través de un determinado canal, utilizando un determinado código y en un determinado contexto. Es decir, ¿a qué se está refiriendo este homenaje a Sheck y a Elina Berro? Se está refiriendo a la palabra escrita, ¿cierto? Eso es el código, ¿sí? El canal de comunicación, las revistas a través de las cuales se difundió, los libros a través de los cuales se difundieron, ¿sí? Pero ¿qué es importante? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a esa década del 60 desde el punto de vista uruguayo? Le estamos dando importancia porque sin entender el contexto no puedo entender el cuento. No puedo entender el cuento. Ya sé, nos rascan y está ahí. Nos rascan y está ahí porque estoy hablándole a un selecto auditorio que vino a buscar. Un selecto auditorio que vino a buscar literatura y fútbol de un animador sociocultural uruguayo. Ahí está. Entonces, cierra. ¿Cómo entender esto? Ahí está Soto y se agrega Frade ahí, y este es el Guita Vidal. Esta foto ya la vi. Errores que este profesor comete, ¿está? Y no por impericia, las cometo a propósito, tendría que confesarme. En la comunicación literaria, en este también, los avesados cultores de este taller ya la tienen bien conocida. Enrique Anderson Imbert, un escritor argentino, un teórico argentino y escritor de cuentos, me dice, bueno, el escritor lo primero que hace es crearse un narrador ficticio. Elina Berro se crea un narrador ficticio que se llama Mónica. Y Mónica habla de ¿qué? De una sociedad alta, de sus problemas para conseguir patefoie, de sus vicisitudes en Punta del Este, y del 4-2 y del cómo invitar a un edil a una fiesta. Bueno, ese es el narrador ficticio, que se combina ¿con quién? Con un lector ideal. Un lector ideal que entiende las claves del cuento sin necesidad que nadie se las cuente. Esa es la clave. ¿Y qué error es el que comete este profesor? Este animador sociocultural. No estoy en calidad de profesor acá, estoy en calidad de agitador, de animador, de sacarles, de animarlos. En que una obra de ficción no necesita ser prologada y todavía menos explicada. Corresponde al lector descubrirla, dejar que el autor le lleve por caminos desconocidos sin que un intruso venga a ser de guía o de intermediario. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un... Entonces, ¿para qué vamos a venir? ¿No? Lo decidimos. Ustedes pasan por boletería, pagan todos los semestres y después no vienen nada. Como acto ahí está, de desagravio al intruso. Es decir, nos hace perder el tiempo y se mete adentro de los cuentos. ¿Qué es lo que les intenté mostrar? Lo que les intenté mostrar fue en baby fútbol cuál era el entorno. Es decir, cuando me habla de un futbolista que se llama Mike Fusicki, se está refiriendo sin duda a Mazurkiewicz. Cuando me habla de las majas, se está refiriendo a esta señora. Esa foto me parece sumamente lograda. Y este sello fantástico. No por la barbaridad que dije sobre el final de la sesión pasada. Yo no podía imaginar cuando miré todo lo de la clase, digo, pero ¿cómo llegó a las majas? Es mi habilidad. ¿No me viste cómo transpiré? No, pero lo más cómico fue que yo estaba en una clase después de noche, una clase de Zoom de arte, y terminaba con las majas. Yo decía, ¿cómo la clase de literatura terminó lo mismo que yo hice la clase porque de arte? sabíamos. En 4-2 fuimos al festejo
de los hinchas de Peñarol en 1966. Esto fue lo que vio Galeano desde la redacción de la revista Época y dijo, caramba, esto es lo que yo quisiera para mi pueblo, liberándose de ese imperialismo. Pero lo que mueve a este pueblo es el fútbol. Ese será un partido que yo venía en un ómnibus de Bogotá. 20 de mayo del 66. Sí. Día viernes. Y otro que era... De tardecita. De tardecita. Sí, de tardecita. Yo venía leyendo el libro Éxodo. Éxodo. Y no me dejaba concentrar la radio del conductor y todo, y aplaudían los otros pasajeros y gritaban. Éxodo de León Uris. Sí, pero me acuerdo patente, yo descodificaba tanto, van a venir escuchando un partido de fútbol. No era un partido de fútbol, era Pero yo sabía que Peñarol había ganado, pero no sabía si era una copa. Era la tercera final de la Libertadores. Era la tercera final. Partido de la Tercera final y Peñarol venía perdiendo 2-0 y empata, va a largue y gana 4-2. Importantísimo. Importantísimo. Y yo enojaba. Pero ya sabía que Mirá dónde hacía. terminaste. Y mirá dónde terminaste. Deseando que fuera miércoles para venirte a sentar ahí. A que yo te explicara qué era lo que estaba pasando en ese ómnibus. En ese ómnibus. ¿Quién era aquel hombre negro que corría en la cancha? Y el que hace. Vimos a Elina Berro, Mónica nos hablaba del Titito Heber, con su nonchalance, con su indolencia y apatía. Una indolencia, una apatía que se transmitía en todo. No, el sobrino es el que tú estás haciendo referencia. Miren la fecha de este diario. 16 de junio de 1973. Una de antes. 11 días antes del golpe de Estado. Titito, en el banco de suplentes, hay una tribuna América, una bandera de Nacional atrás, y Titito está vestido de jugador, atado con cuerdas, con un micrófono adelante. Titito, en el banco de suplentes, no muestra inquietud por jugar de titular, mientras sigue con el micrófono y espera la embajada de Zorrilla. Se estaba por venir el mundo abajo. La mañana era un diario colorado, de los Manini. De los Manini. La 14. No, señor. Yo porque vivía en Montevideo en la casa de una amiga y la mamá era de la 14. Y compraban la Y mañana. ellos hablaban de De Boca del Día. Era 15. El día era aquí. El El día era la 14. El día eran los primos de Luis. Eran los riveristas. Los riveristas. El peligro de las metáforas, se llama el artículo. 11 días para el golpe de Estado. Forma parte del humor uruguayo, forma parte de la, hay que entenderlos, de la indolencia o apatía, de la nonchalance. Sí, mira lo que dice. El peligro de las metáforas. Lo firma Basilio. Alberto Titito Heber tiene una particular aptitud para el uso certero de las más pintorescas e imprevisibles metáforas. Pero no siempre puede estar seguro de que sus folclóricos giros del lenguaje sean asimilados en su exacto sentido. Está hablando del desafuero de Erro. El desafuero de Erro. Erro era un senador. Las Fuerzas Armadas habían pedido que se lo desaforara, que se le quitaran los fueros para poderlo juzgar. La gente, el artículo sigue, toma comillas, lo que dijo Titito Heber.
clave de humor. Ustedes porque saben lo que va a pasar dentro de 11 días. ¿Ah? Imagínense que no hubiera pasado eso. La gente ya está harta de acostarse con Erro y de levantarse con Erro. Eso dijo Heber en el micrófono. Clamó ayer desde su micrófono cotidiano, sin otro propósito que el de reprochar la empecinada permanencia en cartelera de la pieza que tiene como protagonista al cuestionado senador del Frente Amplio. Pero fueron muchas las recatadas señoras que, tomando al pie de la letra la equívoca afirmación, se sintieron agredidas en su más íntimo pudor y obligadas a testimoniar su perpleja indignación. ¿Quién hubiera dicho, estimado Basilio, me escribió una de ellas, que en este país haya gente dispuesta a semejante promiscuidad? Ahora me explico por qué Titito, que sabe lo que dice y lo que hace, no quiera ir al Senado, sea para suplir a su hermano, sea para suplir a Zorrilla, si a este le colocan el tricornio y el espadín de embajador. ¿Qué es lo que está diciendo el Basilio desde un diario colorado? Que Titito está hablando en la radio, pero no tiene ningún apuro en ir al Senado hasta tanto a Zorrilla lo manden de embajador a algún lado, que ahí recién va a entrar. 11 días para el golpe de Estado. ¿Está? Es decir, ¿en qué estaban los medios, en qué estaban los políticos? En reírse de que Titito había dicho que la gente estaba harta de acostarse con Erro y de levantarse con Erro. Y tomar la metáfora al pie de la letra. La metáfora está al orden del día. Hoy, en el discurso, ¿no? Le dejamos una Mejari, no le dejamos una Mejari, no, dejamos una Ferrari, no dejaron una Ferrari con el... Perdón, soy un propietario de una Mejari, entonces estoy muy orgulloso. Dejaron una... ¡Ah! Dejaron una Ferrari con el motor roto. Las metáforas están al orden del día. Estamos hablando del 16 de junio de 1973. ¿Es un hermano de Titito ahí? Este es Alberto, que es hermano del padre de Heber, senador y ministro, de Luis. Pero fíjense que la metáfora se completa con un Titito vestido de jugador de fútbol y con una bandera de Nacional atrás. Y recuerden lo que nos dijo Mónica en el cuento. La banderita. Que mirá qué bien Titito con la bandera de la bandera uruguaya. A pesar, esto es para los que no tienen este cuento de la clase pasada. Está en 4-2. Está en 4-2. Sí, ya lo tienen. Para los que no tienen. Para los que no tienen. Levanten la mano a los que no tienen. En la tercera columna dice, miren a Titito. Dio el ejemplo con la banderita en la mano. ¿Ah? Es decir, Titito muy vinculado a Nacional, de cualquier forma por el 4-2 se puso contento. Y quería terminar con este cuento que no tiene que ver, pero que está del otro lado de esa hoja. De Lina Berro. Está del otro lado. Está del otro lado. El exilio se impone. No es de fútbol, ¿eh? No es de fútbol, pero es de Maldonado. Es un cuento de Mónica por Mónica. Esa Mónica, esta mirada de la autora que inventa un narrador que se llama Mónica y que forma parte de la alta sociedad. ¿Y la alta sociedad dónde vacaciona? En Punta del Este. En Punta del Este. Cuidado, discurso que está instalado, discurso que está instalado. Mario Benedetti, Montevideanos.
No los traje señalados, pero se los puedo decir de memoria. Familia... cuento montevideanos. Corazonada. Cuento Corazonada. Corresponde a nuestro segundo taller. No tiene nada de fútbol. ¿Ah? Es una señora que hace un llamado a la casa de otra señora un sábado de tarde. Porque sabe que la va a encontrar y que la va a encontrar sola. Los sábados la vieja está siempre sola porque don Celso se va a Punta del Este. Estercita juega al tenis y Tito sale con la barrita de la vascongada. O sea que a las 7 me fui a un monedero y llamé al 97038. Hola, dijo ella, la misma voz gangosa e impresionante. Estaría con su salto de cama verde, la cara embadurnada, la toalla como turbante en la cabeza. Habla Celia, y antes que colgara, le dije, no corte señora, le interesa. ¿Dónde estaba el marido? En Punta del Este. Montevideanos, cuento Corazonada de Benedetti. Familia Iriarte. No los traje marcados porque unos meses después de esta variante, está hablando de unas conversaciones casuales que tiene con alguien que habla por teléfono, me fui de vacaciones al este con mayúscula. Desde hacía años, mis vacaciones en el este, con mayúscula, habían constituido mi esperanza más firme desde el punto de vista sentimental. Siempre pensé que en una de esas licencias iba a encontrar a la muchacha en quien personificar mis sueños privados y a quien destinar mi ternura latente, porque yo soy definitivamente un sentimental. Ahora que en eso de encontrar a la mujer en el este, yo me he investigado mucho y he hallado otros motivos no tan sentimentales. La verdad es que en un balneario uno solo ve mujercitas limpias, frescas, descansadas, dispuestas a reírse, a festejarlo todo. Claro, que también en Montevideo hay mujercitas limpias, pero las pobres están siempre cansadas. Los zapatos estrechos, las escaleras, los autobuses las dejan amargadas y sudorosas. En la ciudad uno ignora prácticamente cómo es la alegría de una mujer. ¿Y dónde la viene a buscar? Al este. Punta del Este es como el fútbol para el intelectual de izquierda. Es aquello que está allá que no se toca, ¿tá? Y que de paso el exilio se impone, se llama el cuento, y tenemos apenas 8 minutos para leerlo. ¿Qué pasó? Ah, buenísimo. Entonces uso esta. Macoco, y acá viene el intruso, ¿ah? Pongo los tonos, explico quiénes son. Macoco es el marido. Macoco agarró el mapa y se quedó mirándolo. Yo no diría que Macoco es un tipo inteligente, nunca lo fue. Pero cuando se concentra, se concentra. ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es lo primero que hace el escritor? Inventarse un narrador. ¿Qué hizo Elina Berro? Se inventó a Mónica. Mónica es la que narra. ¿Y de quién está hablando? De su marido. ¿Cómo es Macoco? Él no es inteligente, pero cuando se concentra, se concentra. No puede decir mi esposa de mí. Se enfoca, se enfoca. El asunto es más serio de lo que yo creía, dijo moviendo la cabeza, igual que el péndulo del reloj de comedor de tía Úrsula, una tía muy rica que tiene Macoco. Rica y demasiado aferrada a la vida. Mi respeto, es decir, rica y demasiado aferrada a la vida. Es decir, ¿qué estoy esperando? ¿Qué es pinche la vieja? Para agarrar la herencia.
no vislumbro nada que valga la pena. Fíjate, y me puso el mapa bajo las narices. Yo no te veo a vos en La Paloma. Claro, yo tampoco. Pero tiene que haber algún pueblito de pescadores que no esté todavía invadido por los turistas. ¿Dónde viven los pescadores si no? ¿Por qué no llamás al SOIP? Pregunté. La idea me pareció bárbara. No seas inconsciente, no hay más remedio que agarrar el coche y salir a recorrer un poco. En ese instante entró Bobby. Bobby es la amiga. Con pantalones verdes, camisa puchi naranja y un marido nuevo tirando violeta. ¿Qué me contás? Empezó a decir toda sofocada. Acabo de ver 2 autos paraguayos. ¿A dónde vamos a parar? Es decir, Punta del Este empieza a recibir turistas paraguayos. Muy bienvenido de Maldonado, muy querido. Edificios enteros de Punta del Este y de San Rafael, poblados con paraguayos. ¿Ah? ¿A dónde vamos a parar? Y se desplomó en la hamaca Idem. En la hamaca paraguaya. Acabo de ver vehículos paraguayos y se desplomó en la hamaca Idem. La situación es terrible. Estamos rodeados de turbas desconocidas. Los Ascuénaga se fueron ayer jurando no volver. Y los Ferguson también. Los Hughes se podían haber ido en la misma que los Ferguson, ¿verdad? Dejando un hueco en el muelle imposible de llenar. El pánico cundía. Dentro de poco, si las cosas siguen así, venir a Punta del Este será tan bochornoso como quedarse en Montevideo viendo televisión. Ahora se ríen, entienden lo que está diciendo. Es decir, ¿qué es lo que buscaba Elina Berro? Lo que buscaba Elina Berro es eso, un lector cómplice. Alguien que entienda los códigos que se están manejando. Es completamente intolerable esta avalancha. Está lleno de gente por todos lados, con esas caras que ya no se usan. Si te pones a pensar, no es tan difícil. Bobby le había arrebatado el mapa a Macoco. ¿Cuántos años hace que venimos a Punta? ¿10, 15? Yo me levanté sin decirle nada y le traje la foto de una nena gordita en traje marinero. Mirá lo que era yo cuando vos ya venías a bailar con esas locas, le contesté. La única diferencia contigo es que no usabas traje marinero, sino marineros a secas, dijo Bobby. Bueno, intervino Macoco, no se peleen. Necesitamos una playa nueva de urgencia y ustedes se ponen a discutir pavadas. Lo que quise decir, continuó Bobby, y esta no me dejó, es que después de todo, si nos ponemos de acuerdo, podríamos mudar a Punta del Este un poco más lejos. ¿No está pasando? ¿No está pasando? ¿No está pasando? El éxodo de Artigas, ¡qué divino!, exclamé llena de entusiasmo patriótico. Bobby se hace perdonar por las ideas geniales que tiene. Volveremos a los tiempos del lejano oeste. Pero Macoco se puso serio de repente. No crean que será tan fácil irse con la música a otra parte. No lo digo por las casas ni nada de eso. Antes nadie tenía estos bungalows, ni esos chalets descomunales, ni había parterre, ni greens, ni rocas decoradas en los jardines. Lo único on the rocks siempre fue el whisky. Y ya ven, todos los porteños entonces eran gente conocida. En realidad, y Macoco le arrebató el mapa a Bobby, las playas no son problema. Lugares peligrosos donde bañarse hay en pila. La naturaleza la ponés donde vos la querés, donde vos querés. Lo que me preocupa muchísimo es si podremos convencer a Juanito Domínguez para que instale otra fragata en el desierto. Claro, si vamos ahora a la fragata, ¿tá? y vemos acá funciona el Burger King. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La fragata era esto. La fragata era esto.
La fragata era esto, la gente era esto. Es decir, estas son fotos del Banco de Historias Locales de Ligua, de las fiestas de los 50. ¿Ah? Y estamos llegando. Es decir, fíjense estas señoritas bailando. ¿Ah? Y lo que, bueno, esto podía estar armado. Esto otro no, esto es una cola de conga, ¿no? Donde estamos bailando. Las fiestas en la fragata, las fiestas en San Rafael. En San Rafael, las fiestas acá hay alguien que sabe. Estoy pensando en el Médano. Y cierro con un cuento. Los que no me conocen no lo saben, pero los viejos ya lo saben. Yo me defino como un coleccionista de cuentos. Hay un cuento que atesora a mi hermano Mario, que la última vez que lo hizo en Tacuarembó, hablando del Padre Domingo. Es decir, el Padre Domingo cura en Maldonado cuando se está produciendo esto, el choque cultural de una capital departamental provinciana de menos de 15.000 habitantes con este fenómeno cultural de los veranos. ¿No? Estaba lejos, pero se trabajaba ahí y se hacía la plata para el resto del año. Mi hermano Mario lo hizo en la Patria Gaucha, en un fogón de la Patria Gaucha. Y son dos que van a buscar la basura en el Club El Médano después de una fiesta. ¿Está? Uno de ellos es Lobato, un apellido bien de Punta del Este, el otro no me acuerdo quién es. Entonces van recogiendo botellas, todas las cosas que pueden haber quedado de la fiesta, y entre los matorrales encuentran a una muchacha que se había quedado dormida. En francés sería le derrière, es decir, con la cola para arriba, ¿no? Y entonces dice, che, Lobato, dice, estos ricos, dice, no saben lo que hacen, dice, tiran cualquier cosa, dice, esto todavía está para usar, dice. Y ese es el choque de Maldonado, y ese es lo que relata Lina Berro desde el otro lado, es decir, ¿qué es lo que ve? Lo que ve que esto está creciendo. Cuidado que esto está escrito en el 60, había más pinos que turistas. ¿Ah? Había más pinos que turistas. ¿Ah? Pero de la selección